Bien, perfecto. Bueno, justo agarré la virome que no, perdón. Eh, me está haciendo. Varianza. En realidad, tanto la esperanza como la varianza son datos que se utilizan dentro de las variables aleatorias y sirven para ir sacando más conclusiones y eventualmente la toma de decisiones. Pensemos esto, ¿no? Todo lo que es tanto en probabilidad como en estadística, que están íntimamente relacionadas, todos los datos que uno va sacando, sirven para una posterior toma de decisión, ¿sí? Eh, un ejemplo que yo siempre suelo poner con el tema de probabilidades es, por ejemplo, si nosotros vemos que las probabilidades de lluvia del domingo son de un 98% y para hacer un asado lo tengo que hacer en un lugar donde no tengo techo y bueno, lo más probable es que suspenda porque todo me está indicando de que seguramente me moje. ¿Sí? O al contrario, si tengo que hacer un festejo y lo tengo que hacer al aire libre y me dice que las probabilidades de que esté soleado y lo suficientemente agradable es de un 90% y bueno, joya. Entonces, ahí sigue en pie. O sea, y es un ejemplo bastante sencillo como para ver lo que es una toma de decisión. Después hay tomas de decisiones que son bastante más complejas, que requieren de más datos, ¿sí? Bueno, entonces ahí uno es donde entra el valor esperado, de una probabilidad, ¿sí? Una distribución, y también la varianza. Bueno, la varianza por definición, ¿sí? Entonces vamos a decir que la varianza de una variable aleatoria X va a ser esta cuenta, que no es exactamente lo mismo. ¿Sí? Fíjense que en este caso el cuadrado está adentro, ¿sí? Yo tendría que calcular la esperanza de la variable aleatoria del cuadrado, y acá es la esperanza de la variable aleatoria elevada al cuadrado. ¿Sí? Entonces hay una diferencia. Eh, en términos prácticos, lo que a nosotros nos va a interesar es cómo es la varianza, que estoy usando acá, de cómo es esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que a mí me termina interesando, esto de acá, es la esperanza de x al cuadrado. La esperanza de x ya sabemos calcular, ¿sí? La esperanza de x es lo que vimos la semana pasada. Vimos que la esperanza de una binomial, por ejemplo, era n por p. ¿Se, se entienden? ¿Me siguen? Hasta ahí, pero bueno. Bien, a ver. Nosotros lo que teníamos de la semana pasada que estuvimos viendo es esto. Nosotros teníamos una binomial NP, ¿sí? ¿Sí? Si esta era mi variable aleatoria X, lo que vimos es que la esperanza de X iba a ser N por P, ¿sí? Esto es una de las cosas que vimos. Después, otra cosa que vimos es que si nosotros tenemos una distribución uniforme AB, donde era el intervalo, ¿sí? Esta mira, era mi variable aleatoria X, vimos que la esperanza de X era A más B sobre 2, que era el punto medio. Perdón, ¿esa es la esperanza de qué? Este de acá era la distribución uniforme, De distribución uniforme. ¿sí? La distribución Ok, uniforme, ¿sí? Esta era una variable aleatoria discreta y esta era una variable aleatoria continua.
Son las Ok, dos que ahí está. básicamente nosotros vamos a trabajar. Ahora, lo que estamos viendo es que lo que estamos viendo es que acá esto me aparecería esto. ¿Se entiende? Me aparecería la esperanza al cuadrado. Pero, como ya hubo gente que se dedicó a esto, ¿sí? Yo tendría que calcular la esperanza de la variable aleatoria al cuadrado. O sea, tendría que hacer las variables aleatorias, cada una elevarla al cuadrado y hacer la esperanza, para después hacer esta resta. Ahora, ¿qué pasa? Ya hubo alguien que se dedicó a hacer esta cuenta, ¿sí? Y dice, bueno, mira, esto lo que te va a terminar dando todo el tiempo es esto. Eh, Va a ser n por p por 1 menos p. Algunos a esto lo llaman q, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que si yo tengo una distribución binomial NP, la varianza es este resultado. Insisto, ustedes van a poder tener una hoja con algunas fórmulas. Entonces, lo que yo les recomiendo es, se escriben binomial NP, mi variable aleatoria X, la esperanza de la binomial es esto, la varianza de la binomial es esto. ¿Sí? Se lo escriben. De la misma manera, alguien ya se encargó de calcular la varianza de una distribución uniforme AB. Bueno, la varianza de una distribución uniforme va a quedar de esta manera. ¿Sí? Como no nos dan los tiempos, ¿sí? En realidad uno podría hacer para otra distribución uniforme, que no sea ni binomial, perdón, para otra distribución, para otra función de distribución, que no sea ni la distribución uniforme ni la distribución binomial, y eventualmente que ustedes calculen la varianza. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Bueno, calcular esto, aparte. Pero como no nos dan los tiempos, no quiero tampoco reventarlos. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, tanto para esperanza como para varianza, vamos a hacer o la esperanza o la varianza para una distribución binomial o para una distribución uniforme. ¿Sí? Donde en cada uno de los casos ustedes pueden tener las fórmulas a mano. ¿Qué es lo que sucede? El que no estudió y no tiene ni idea de cómo aplicar las fórmulas, directamente, por más fórmula que tenga, no va a saber qué hacer. ¿Se entiende? Bueno, entonces cuando nos das para poner la esperanza, que ahí vamos a ver si es binomial o uniforme, ya vamos directamente con esas fórmulas, tanto para la binomial, Exactamente. para la esperanza como para la varianza. Claro. Ok. Entonces, si yo tengo una distribución binomial, o sea, incluso la distribución binomial puede estar dada, o sea, no de una manera donde dice, bueno, esto es una distribución binomial, ¿sí? Entonces yo puedo decir, bueno, la probabilidad de elegir una lamparita defectuosa, ¿vale? Es de 0,2, ¿sí? Se repite el evento
30 veces, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, acá a priori no me está diciendo nada, ¿sí? Pero bueno, esta de acá va a ser mi P, La P es binomial, claro. Y claro. este Y la 30 X es la veces N. va a ser el N, Mm. ¿sí? Entonces, si yo digo sea X, Profe, la, perdón, ¿qué es lo que sí, te marca que sea binomial o uniforme? Porque ahora, ahí ahora vos y vamos a Ronnie responderte dijeron, eso. ok, Lo perdón. primero y principal, binomial es una variable aleatoria discreta, ¿sí? Entonces, si yo digo sea X, la variable aleatoria que cuenta la cantidad de veces que salió defectuoso, ¿sí? Entonces, el ejercicio A puede ser calcular la probabilidad de que X sea igual a 5, por ejemplo. Entonces, yo lo primero que planteé, digo, bueno, acá yo tengo una binomial, ¿sí? NP, donde va a ser binomial 30, 0,2. Bueno, la probabilidad de que X sea igual a 5, entonces lo que necesito es la fórmula de la probabilidad de que X sea igual a K. ¿Y qué me decía esto? Bueno, esta era NK, ¿sí? P a la K, 1 menos P a la N menos K. Esto me decía la fórmula. Ok, entonces acá me queda combinatoria 35, ¿sí? 0,2 a la 5 por 0,8 a la 25. Y ya está, y esto lo dejo así. Después puedo decir, bueno, calcular la esperanza de la variable aleatoria X. ¿Qué significa esto? Es el valor esperado de en 30 veces que yo repito el evento, la cantidad de veces que me va a salir una lamparita defectuosa. Bueno, y este me va a quedar 30 por 0,2. ¿Por qué 30 porque 0,2? Porque es n por p, ¿sí? Y hago la cuenta. Me queda, en este caso, me queda 6. ¿Qué significa esto? Que el valor esperado de cantidad de lamparitas defectuosas va a ser 6. ¿Sí? Por otro lado me dice, bueno, calcular la varianza de X. Bueno, acá la varianza de X, como es una binomial NP, va a ser N por P por Q. ¿Sí? O sea, va a ser 30 por 0,2, perdón, por 0,8. Y ahora cuento. ¿Sí? Ahora cuento y ya está. Me da un número. ¿Sí? Eso es lo que me va a ir dando. Esto en el caso de una binomial. Ahora, ¿qué sucede con una Profe, le X? hago una consulta porque no Sí, llega a ver. Abajo de la que dice PX igual acá, en el fondo de todo, ¿elevado a qué está uno menos P? ¿Es N n por menos p, K o N menos K? N menos K, ok. n menos k. Profe, otra pregunta. Sí, En el C, la parte de abajo de donde está la cuenta, ¿qué dice? BX igual a... acá n Sí, por p por q, que el q es 1 menos p, ¿no? ok. Lo que dice es Perfecto. esto, la varianza de una variable aleatoria, perdón, con distribución binomial NP, me queda esto. Me queda eso. ¿Entiendes?
Sí. Vieron que no es difícil. No, pero hay uno del parcial, de un modelo parcial que está terrible. Ahora lo vemos. Tampoco tanto. De la guía ni hablar, ¿no? ¿Qué? Pero bueno, que de la guía ni hablar, digo. No es difícil, no No, puedo no es hacer nada. difícil en realidad. Esperen que estoy buscando acá la estadística de esto. Este tenía. Bien. Eh, Ahora, si yo tengo una distribución uniforme, la distribución uniforme puede ser eh, la probabilidad, ¿sí? De que me llame el doctor Merlo, ¿sí? Entre las 10 horas y las 15 está distribuido de manera uniforme. Bueno, acá ya tenemos un continuo, ¿sí? Donde en este caso tenemos una distribución uniforme 10, 15, donde toma el tiempo como un continuo, prácticamente, ¿sí? Si le pongo filosófico, uno Cuando tengo puede un decir, rango. claro, exactamente, Mm. ¿sí? Entonces el doctor me puede llamar entre las 10 y las 15. Listo. Antes de las 10 no, después de las 15 no. Ok. Entonces ahí, o sea, fíjense que no me dice que yo tengo una variable aleatoria uniforme, con distribución uniforme. No, el problema me va diciendo, el contexto me va diciendo que yo tengo una distribución uniforme, ¿sí? Entonces me dice sea X la variable aleatoria que representa esta probabilidad, ¿sí? Y ahí es donde ustedes dicen, bueno, es uniforme la distribución, ya está, lo llamo así. Entonces, ¿cuál es, por ejemplo, me da, puede ser la probabilidad de que me llame entre la 1 y las 2, ¿sí? Entonces, entre la 1 y la 2 es entre las 13 y las 14. Entonces, la probabilidad que X esté entre las 13 y las 14. Bueno, esto lo que vimos es que va a ser la integral entre 13 y 14 de mi distribución. Bueno, pero mi distribución uniforme iba a ser 1/15 - 10. O sea, en este caso 1/5. O sea que son uniformes cuando es entre rangos o cuando hay más de Exactamente, un valor, digamos, para evaluar. exacto. Ya la distribución uniforme dice, bueno, yo tengo acá un A y un B. Bueno, tengo que calcular esto. ¿Sí? Bueno, entonces esto va a ser un quinto por X Perdón, igual. profe, Sí, 1/15 - 10, eso me perdí. esto porque la Sí. función de distribución era 1/B menos A. Ah, ok. Ok, gracias. ¿Sí? Entonces, cuando hago esta cuenta, me queda un quinto por 14 menos un quinto por 13, me queda 0,2. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el valor esperado que me va a llamar? ¿Sí? O sea, ¿cuál sería el horario esperado en que me llame?
Bueno, ahí lo que me está diciendo, el horario esperado en que me llame, me está pidiendo la esperanza X. Bueno, la esperanza X, como es una distribución uniforme, es A más B sobre 2. En este caso va a ser 10, 15 sobre 2. Hago la cuenta, me queda 12,5. Si le paso horario, sería a las 12 horas 30 minutos. ¿Sí? O sea, que el valor esperado que me llame va a ser justo en la mitad, 12,5. Listo. Profe, Sí. en el A que vos decís 13 y 14, ¿esos son los horarios que dentro de los que vos elegís? Empecé de vuelta, pero se escucha como medio raro. Que el A, la Sí, probabilidad de 13, X 14. ¿Eso sí. vendría a ser los horarios que vos elegiste o ya los da el... Es un rango de horario que me da el problema. O sea, Ok. puede ser entre la 1 y la 2, qué sé yo. Vos querés ver cuál es la probabilidad de que te llame entre la 1 y las 2, y ese es el horario que vos te tomás para almorzar y por lo tanto en el teléfono no lo tenés encima. No sé, qué es eso. Nada a saber. Pero, profe, ahí dice entre las 10 y las 14, no entre las 13 y las 14. No, entre la Pero es 1 del y las 2, enunciado. no, 10, entre las 10 y las 15. Claro, ¿y por qué La dice probabilidad de que 14 me y llame el doctor 13? entre las 10 y las 15 está distribuido de manera uniforme. ¿Sí? Donde me puede llamar entre las 10 y las 15, de manera uniforme. Listo. Fuera de ese horario no me va a llamar el doctor. Ok, pero ¿por qué agarraste 14 y 13 y no 12 y Porque 11, la ponele? pregunta fue, que no la anoté, la pregunta es, bueno, si yo quiero calcular cuál es la probabilidad en que me llame entre la 1 y las 2. Para Ok, calcular la probabilidad de que me llame entre la 1 y la 2, yo tengo que ver, bueno, cuál es la probabilidad que la variable aleatoria esté entre 13 y 14. perfecto. En este caso sería entre las 10 y las 15. No, vamos de ¿Tendríamos que vuelta. poner o no? No. Entre las 10 y las 15 es todo el rango que yo tengo. Ah, o sea, falta anotar la pregunta que vos harías, la consigna, decir, bueno, y que me llame entre las 13 y 14, digamos. Exactamente. Sí, yo lo que dije es, digo, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que me llame entre la 1 y las 2 de la tarde? Ok, ¿Sí? Entonces acá el punto uno sería, bueno, la pregunta sería, ¿cuál es la probabilidad de que me llame entre la 1 y las 2 de la tarde? Sí, bueno, yo quiero ver, para calcular, a ver si salgo a comer o no y a ver qué posibilidades tengo. Bueno, ok, lo que sea. Me termina dando 0,2. ¿Sí? ¿Cuál es el valor esperado en que me llame, por ejemplo? ¿No? Esto me va a dar 12,30. Sí, ¿cuál sería la varianza de esta variable aleatoria? Bueno, en este caso tenemos una varianza de una variable aleatoria que es una distribución uniforme. Entonces ahí vamos, fórmula que ya tenemos, digo, bueno, la varianza de una distribución uniforme AB es 1 sobre 12 B menos A al cuadrado. ¿Sí? Entonces esto me quedaría 1 sobre esa. 12 B menos A al cuadrado. Bueno, pero ¿quién era B? 15. ¿Quién era A? 10. Entonces me queda 1 sobre 12, 15 menos 10, todo esto al cuadrado. Entonces me termina quedando 25 sobre 12. Es un número, ¿sí? La realidad es que la cursada no nos da mucho tiempo como para trabajar a ver qué es lo que significa exactamente la varianza y para qué es lo que se determina usando. ¿Sí? Porque, por ejemplo, la raíz cuadrada de la varianza es lo que se llama la desviación estándar, y eso me va diciendo otros datos sobre, de repente, si yo tengo que graficarlo. ¿Sí? Profe, Sí, una pregunta. En la varianza, el 1 sobre 12 se repite como parte de la fórmula, ¿no? es parte de la fórmula. En realidad sale de la fórmula misma de varianza. Vos hacés la varianza, que es esto de acá. Este de acá es hacer la integral entre A y B. Me quedaría x al cuadrado 1 sobre b menos a diferencial de x. Ahora, entre esta cuenta menos la integral entre a y b de x, 1 sobre b menos a diferencial de x, y todo esto al cuadrado, esta cuenta es lo que me termina quedando esto. Insisto, ustedes lo quieren escribir así,
Bien, bien por ustedes. ¿Quieren usar la fórmula? Usen la fórmula. No hay ningún problema. ¿Sí? En realidad, esta es la fórmula que sale de hacer esta cuenta con los parámetros A y B, así de forma genérica, me termina quedando esto. ¿Sí? Por eso, o sea, técnicamente tendrían que hacer esto. No vamos a ir con esto. Vamos a ir directamente a la fórmula. Ponele que se entienda. Y esto es lo que nosotros vamos a ver de varianza, ¿sí? La varianza, la realidad es que nosotros vamos a trabajar sobre eh, o una distribución binomial o una distribución uniforme, ¿sí? No la vamos a complicar más que eso. Eh, Tal vez en algún parcial aparece otra cosa, no le demos la bolilla. La varianza y la esperanza lo vamos a trabajar sobre o una binomial o una eh, uniforme. Profe, Sí, lo vamos a hacer así como en modo de problema, o sea, nos vas a dar un problema y nos vas a pedir que saquemos una cosa o la otra o todas, pero va a ser más o menos así. exactamente. Ok. Bien. Y ahora vamos a ir a lo último, ¿sí? Que no es difícil, pero tiene algunas cositas para ir viendo. Que es la parte de estadística descriptiva, ¿sí? Dentro de la parte de estadística descriptiva es cuando nosotros tomamos datos y empezamos a eh, tratar de ordenar esos datos de alguna manera. ¿Sí? Entonces, dentro del orden de esos datos, vamos a ver, les voy a ir compartiendo pantallas. Este apunte creo que está subido, y si no está subido, se los voy a volver a subir en el campus. ¿Sí? Es un apunte que habla de todo estadística descriptiva. Son 38 páginas, nosotros no vamos a trabajar las 38 páginas, quédense tranquilos, desde ese punto de vista, pero sí, lo que está bueno de este apunte es que tiene, dentro de todo es bastante sencillo, ¿sí? De cómo está explicado. O sea, arranca de definición y clasificación de variables, variables cuantitativas, o sea, que es una muestra, que es una población, no pueden saltar. Datos discretos, datos continuos, como una diferenciación, medición nominal, cuando nosotros vamos midiendo y vamos contando, ¿sí? Y arranca con un ejemplo, ¿no? O sea, arranca con distintas cuestiones de medición de encuestas, la organización de datos, que es lo que a nosotros nos interesa. Entonces, arranca con una introducción. Bueno, vamos a suponer, dice, supóngase que se ha preguntado a un conjunto de N personas, ¿sí? ¿Qué opinión tiene acerca de la instalación de playas en la Ciudad de México por el gobierno del Distrito Federal? ¿Sí? Donde va de 1 a 9, 1 representa total desacuerdo, 9 en un acuerdo. Y vamos a suponer que tiene estas respuestas, ¿sí? Ahora, si nosotros vemos las respuestas así, no nos dice nada. Entonces empiezan las primeras preguntas, ¿no? ¿Cuántas personas fueron encuestadas? ¿Cuál fue la respuesta más frecuente? ¿Cuántas personas tienen como máximo una actitud de 4 puntos en la escala? ¿Sí? Eh, ¿Cuántas estarían en desacuerdo de la medida? Pensemos que si es del 1 al 9, el 5 es exactamente la mitad. Entonces todo lo que es 1, 2, 3, 4 estarían en desacuerdo en alguna medida. Y todo 6, 7, 8, 9 estarían de acuerdo en alguna medida. ¿Sí? A veces se toman números impares, encuestas, para que efectivamente el valor del medio sea que están igual de acuerdo que de desacuerdo, y después decir que están de acuerdo en algo, mucho poco, en desacuerdo en algo, mucho poco. Entonces empieza a decir, bueno, listo, los mismos puntos, si los ordenamos así,
Ya es distinto. ¿En qué sentido? Puedo ordenar todos los unos primero, todos los dos, todos los tres, todos los cuatro, los cinco, los seis, los siete, los ocho, ¿sí? Entonces ya me lo plantea de otra manera. Donde yo lo que puedo hacer es, si yo cuento cuántas veces se repite cada uno de los números y sumo en total, tengo la cantidad de encuestados, ¿sí? Que es el valor total. Y eso es central, porque nosotros necesitamos el valor total. Entonces después lo que hace es ordena eso y me da las frecuencias. Acá ya tenemos una primera definición, ¿sí? Que me dice cuál es la frecuencia. Frecuencia es la cantidad de veces que se repite. Entonces me dice, el uno se repite 6 veces, el 2 11, el 3 12, el 4 30, el 5 40, 6 25, 7 14, 8 9 y el 9 3. Y me da el total. Bueno, entonces acá ya tenemos ordenado de otra manera las cosas, ¿sí? Porque ya tenemos el total de encuestados. Al tener el total de encuestados, yo con esto puedo empezar a sacar datos estadísticos, ¿sí? Porque, por ejemplo, si a mí me dice cuál es la frecuencia de cada uno de los valores, bueno, la frecuencia es la cantidad de veces que se repite cada una de las respuestas, ¿sí? Entonces, al ordenar la tabla de esta manera, ya tengo las frecuencias de cada uno, ¿sí? Ahora, si después me pregunta cuál es la respuesta más frecuente, es cuántos respondieron más veces lo mismo, ¿sí? Entonces, al tener la tabla ordenada de esta manera, también puedo decirlo rápidamente, porque me fijo cuál de todos estos números es el más grande. Listo, es el 40, que está acá. Ok, ¿qué significa? Que el 5 lo respondieron 40 personas. Después, o sea, fíjense que esto mismo yo ya puedo empezar a decir, bueno, ¿cuántas personas estarían en desacuerdo en algo? Y bueno, yo tengo que sumar las frecuencias del uno 2 3 y 4 y las sumo. Y eso me da la cantidad de personas que están al menos en desacuerdo con algo, ¿sí? ¿Cuántas personas están de acuerdo con algo? Bueno, sumo el 25 14 9 3, o sea, los del 6 7 8 y 9. ¿A cuántas personas le dan lo mismo? 40, Claro, o ¿sí? sea, la suma de las frecuencias me va a dar siempre el total, La suma de la frecuencia me da el total de las personas encuestadas, ¿sí? o Entonces, del fíjense, rango que quiero saber. o el rango que quiero saber, y va a depender también de la encuesta, de lo que yo esté Claro, encuestando, sí, sí, ¿sí? sí. Y ahí es donde nosotros podemos empezar a sacar datos, ¿sí? Pero bueno, después de esto yo puedo hacer lo que se llaman las frecuencias relativas, ¿sí? Eh, a ver, acá viene frecuencias acumuladas. Las frecuencias acumuladas va acumulando las frecuencias, es decir, estos los ordena de menor a mayor, por ejemplo, entonces dice, bueno, 6 son de la frecuencia de 1, ok, 11 son de la frecuencia de 2, entonces el acumulado es 6 más 11. Cuando veo el 3, que son 12, se lo sumo al siguiente, al anterior, digo, a los 17. Sumo 12 me queda 29. O sea, voy acumulando todo. Con lo cual, cuando llego a al último de los valores, que en este caso son 9, me tiene que dar el total de las frecuencias. Esta sería la frecuencia acumulada. ¿Se va entendiendo? O sea, va explicando cada uno, este punto que tiene es que va explicando cada una de las cosas. Entonces, otra encuesta puede ser, tenemos 25 alumnos, ya me da el total de encuestados, ¿sí? En este caso me dice la colonia en la que habitan, ¿no? Me dice todos los nombres. Ok. Entonces después, ¿cuál es la idea? A cada uno de las colonias, para no usar letras, o sea, nombres, les asigna un código. De forma aleatoria. Puede ser, por ejemplo, por abecedario. Este creo que está hecho de hecho está por abecedario. No, portales y bibliotecas estaría al revés. Pero bueno, casi por abecedario, ¿no? Entonces, me fijo cuáles se repiten. Esto fíjense que en términos de programación es, yo a cada uno de las palabras que van ingresando le asigno un valor, un código, ¿sí? Y después me fijo cuántas veces se repite cada uno de esos códigos. Entonces me dice la colonia, el código que tiene asignado cada uno, la frecuencia de cada uno y la frecuencia de la acumulada.
Bien, ¿a qué vamos? Profe, queda menos de un minuto. Queda menos de un minuto. Bueno, se corta y arrancamos de vuelta. Así, porque hoy vamos a hacer un poquito más de 2 De hecho, cortamos ahora, sí, arrancamos. Le doy- Son 7:07, 7:10 y 11, así tienen tiempo de ir al baño y volver. Arrancamos de vuelta. Dale, Dale, profe.